¿Te has sentido más cansado de lo normal sin una razón clara? ¿Notas que digieres peor que antes, aunque no hayas cambiado lo que comes? ¿O tu médico te mencionó casi de pasada que tus enzimas hepáticas están un poco elevadas? Si eres como la mayoría, dirás que es por la edad, por el estrés o simplemente lo ignorarás. Pero después de los 60, hay algo que muy pocas personas saben. El hígado es uno de los órganos que más cambia su capacidad de trabajo. Y algunos alimentos que llevas décadas comiendo sin problema y que incluso consideras saludables, pueden estar generándole una carga que ya no puede absorber con la misma facilidad de antes. Y aquí, no estoy hablando de alcohol ni de comida chatarra. Estoy hablando de alimentos del día a día, del desayuno, del almuerzo, de la merienda de siempre. Hoy vamos a revisar 7 de esos alimentos, no para que los elimines, sino para que entiendas qué le está pasando a tu hígado y puedas tomar decisiones con información. Quédate hasta el final, porque el número 1 es el que más sorprende a la gente, y casi nadie lo espera en esta lista. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Sientes una pesadez después de comer que antes no sentías, aunque hayas comido lo mismo de siempre? ¿Te despiertas cansado incluso después de dormir bien? ¿Notas que tu digestión es más lenta, más incómoda, sin una razón clara? Tu médico te mencionó algo sobre el hígado en tu último control, aunque sin darle demasiada importancia. ¿O simplemente sientes que tu cuerpo tarda más en recuperarse de cualquier cosa? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, no estás solo, y lo más importante, no necesariamente es solo la edad, porque hay una diferencia entre lo que le ocurre al cuerpo por el paso natural del tiempo y lo que le ocurre por una carga acumulada que nadie revisó. El hígado de los 60 no trabaja igual que el de los 40, porque su capacidad de filtrar, procesar y eliminar ciertos compuestos se reduce de manera gradual. Y cuando esa capacidad disminuye, ciertos alimentos que antes procesaba sin esfuerzo empiezan a generar una sobrecarga silenciosa. Sin síntomas evidentes al principio, sin una señal de alarma clara, solo un cansancio que va llegando, una digestión que va cambiando, una energía que va bajando. Lo que vamos a hacer hoy es revisar qué alimentos merecen una mirada diferente después de los 60, sin dramatizar, con la información que necesitas para decidir, porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Filtra la sangre, procesa los nutrientes que vienen de la digestión, produce bilis para descomponer las grasas, neutraliza sustancias que el organismo no necesita y regula el azúcar en sangre, entre docenas de funciones más. Con los años, el hígado pierde entre un 20 y un 40% de su masa funcional, según especialistas en hepatología geriátrica. Eso significa que trabaja con menos margen, y lo que antes procesaba con facilidad, ahora requiere más tiempo y más esfuerzo. Al mismo tiempo, la producción de enzimas hepáticas se reduce, y la circulación sanguínea hacia el hígado disminuye, lo que ralentiza todo el proceso de filtración. El resultado es que ciertos alimentos que en la juventud pasaban sin dejar rastro, después de los 60 pueden generar inflamación hepática de bajo grado, acumulación de grasa en las células del hígado o simplemente una sobrecarga que se traduce en cansancio crónico y digestión lenta. Estudios publicados en revistas de gastroenterología y medicina interna señalan que el hígado graso no alcohólico es una de las condiciones más frecuentes y más subestimadas en personas mayores de 60 y que la alimentación cotidiana es uno de sus principales factores. Lo que vamos a revisar hoy no son alimentos evidentemente dañinos, son alimentos que muchas personas consideran neutros o incluso beneficiosos, pero que en esta etapa de la vida merecen una revisión. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones pueden variar según tu historial de salud. Conversa con tu médico sobre lo que es más adecuado para ti. Déjame contarte sobre Elena, de 67 años, en Guadalajara. Cada mañana exprimía 3 naranjas y se tomaba su jugo recién hecho. Natural, fresco, sin azúcar añadida. Era su ritual de salud, lo hacía desde que sus hijos eran pequeños. Lo que Elena no sabía es que un vaso de jugo de naranja natural concentra el azúcar de 3 o 4 frutas enteras, pero sin la fibra que en la fruta completa regula la velocidad con que ese azúcar entra al torrente sanguíneo. Sin esa fibra, el azúcar llega al hígado de golpe, y el hígado,
que después de los 60 procesa la fructosa con menos eficiencia, tiene que trabajar más de lo necesario para manejarla. Pero aquí aparece algo curioso. Con el tiempo, ese esfuerzo repetido puede contribuir a la acumulación de grasa hepática, incluso en personas que comen bien en todo lo demás. Cuando su médico le explicó esto, Elena no dejó de consumir naranja. Simplemente empezó a comerla entera en lugar de exprimirla. La fibra volvió, el pico de azúcar se suavizó, y su energía matutina, curiosamente, mejoró. Pensé que el jugo era lo más sano que podía hacer por las mañanas, dijo. Nunca imaginé que la naranja entera era mejor que el jugo. Recuerda esto. La fruta entera siempre es más amigable para el hígado que la fruta licuada o exprimida, porque la fibra es exactamente lo que regula el trabajo hepático. El siguiente alimento está en casi todas las cocinas y tiene muy buena reputación. Pero después de los 60, merece una mirada más cuidadosa. Los aceites vegetales refinados como el de girasol, maíz o soya son muy ricos en ácidos grasos omega 6. En proporciones equilibradas, el omega 6 es necesario, pero en exceso y sin suficiente omega 3 que lo contrarreste, puede promover procesos inflamatorios en el cuerpo, incluyendo en el tejido hepático. Después de los 60, cuando el hígado ya trabaja con menos margen, esa inflamación de bajo grado sostenida puede acelerarse de manera silenciosa. Y aquí viene el detalle. Recuerdo a don Manuel, de 71 años, en Bogotá. Cocinaba con aceite de girasol desde hacía décadas. Lo había elegido hace años porque alguien le dijo que era mejor que la manteca. Ligero, sin sabor, económico, un aceite aparentemente neutro. Cuando entendió la diferencia, no eliminó el aceite de su cocina, solo empezó a alternar con aceite de oliva extra virgen, que tiene un perfil de grasas muy diferente y propiedades antiinflamatorias documentadas. Incluso redujo las temperaturas de cocción, porque los aceites vegetales refinados generan compuestos de oxidación más rápido a temperaturas altas. Nadie me había explicado la diferencia, dijo. Para mí todos los aceites eran iguales. Casi nadie asocia el siguiente alimento con el hígado. Y sin embargo, es uno de los que más trabajo le da. Déjame contarte sobre Carmen, de 64 años, en Lima. Desayunaba 2 tostadas de pan blanco todas las mañanas, a veces con mermelada, a veces con queso. Lo había hecho toda su vida. Le parecía un desayuno ligero y equilibrado. El pan blanco y las harinas refinadas tienen un índice glucémico muy alto, lo que significa que elevan el azúcar en sangre de manera rápida. Cuando ese azúcar no se usa como energía inmediata, el hígado la convierte en grasa y la almacena. Y cuando ese proceso se repite varias veces al día, durante años, el hígado puede acumular grasa en sus células de manera progresiva. Lo que casi nadie imagina es que, especialistas en nutrición hepática señalan que el consumo frecuente de carbohidratos refinados es uno de los factores más relevantes en el desarrollo del hígado graso no alcohólico, incluso en personas que no consumen alcohol y mantienen un peso normal. Carmen no eliminó el pan, solo empezó a elegir pan integral con ingredientes reales y redujo la frecuencia. Su digestión matutina cambió en pocas semanas. Siempre creí que el problema era la grasa, dijo. Nunca pensé que el pan blanco le estaba dando más trabajo a mi hígado que cualquier otra cosa. La información correcta trae tranquilidad. Y el siguiente es uno que muchas personas toman convencidas de que están cuidando su salud. Conocí a doña Rosario, de 69 años, en Ciudad de México. Tomaba 7 suplementos diferentes cada mañana: vitamina C, complejo B, omega 3, cúrcuma, magnesio, vitamina D y un multivitamínico. Los había ido sumando con los años, uno a uno, cada vez que leía o escuchaba que algo era bueno para la salud. Lo que doña Rosario no sabía es que todos los suplementos, sin excepción, pasan por el hígado para ser procesados, y cuando el hígado, después de los 60, trabaja con menor capacidad, procesar varios suplementos al mismo tiempo puede representar una carga adicional significativa, especialmente con vitaminas liposolubles como la D, la A, la E y la K, que se acumulan en los tejidos cuando se consumen en exceso, y esto cambia completamente la forma de verlo. Estudios publicados en revistas de hepatología señalan que la toxicidad hepática por suplementos es más frecuente de lo que se cree, particularmente en personas mayores que los combinan sin supervisión médica. Cuando doña Rosario se lo comentó a su médico,
descubrió que 2 de sus suplementos se duplicaban con su alimentación habitual y que uno de ellos no tenía indicación real para su caso. Redujo a 3 y su cansancio crónico de las mañanas mejoró notablemente. Pensé que más suplementos significaba más salud, dijo. Nadie me había explicado que el hígado también tiene un límite. ¿Ya conversaste con tu médico sobre los suplementos que tomas? Es una de las conversaciones más simples y más útiles que puedes tener después de los 60. El número 3 genera mucha discusión, porque es algo que durante años nos dijeron que era saludable. Déjame contarte sobre Jorge, de 72 años, en Santiago de Chile. Hacía 10 años que había dejado el azúcar. Lo había hecho por recomendación médica cuando su glucosa empezó a subir. Desde entonces usaba edulcorantes en el café, en el té, en los postres light. Se sentía responsable. Lo que Jorge no sabía es que algunos estudios recientes en metabolismo hepático sugieren que ciertos edulcorantes artificiales, especialmente el aspartamo y la sucralosa en consumo frecuente, pueden alterar el microbiota intestinal de maneras que afectan indirectamente la función del hígado. Pero hay algo más. En personas mayores, cuyo microbiota ya es más vulnerable, ese efecto puede ser más pronunciado. Eso no significa que los edulcorantes sean veneno, significa que el consumo cotidiano y excesivo merece revisión, especialmente después de los 60. Lo que hizo Jorge no fue volver al azúcar. Fue reducir gradualmente la cantidad de edulcorante que usaba, acostumbrar su paladar a sabores menos dulces y explorar alternativas como la stevia, en pequeñas cantidades, que tiene un perfil diferente. Dejé el azúcar para cuidar mi salud, dijo. Pero nunca me pregunté si lo que puse en su lugar también merecía atención. Ahora vamos al número 2, y este sí que genera conversación. Recuerdo a Roberto, de 66 años, en Buenos Aires. Después de que su médico le recomendara cuidar su masa muscular, empezó a tomar un batido de proteína en polvo cada mañana. Lo compraba en una tienda de suplementos. Le habían dicho que era ideal para su edad, natural, sin azúcar y enriquecido con vitaminas. Lo que Roberto no sabía es que procesar grandes cantidades de proteína concentrada requiere un esfuerzo hepático y renal considerable. Y las proteínas en polvo comerciales frecuentemente contienen aditivos, edulcorantes, conservantes y compuestos que el hígado debe procesar además de la proteína misma. Lo que casi nadie imagina es que en personas jóvenes con hígados en plena capacidad, ese esfuerzo pasa desapercibido. Pero después de los 60, cuando la capacidad hepática se ha reducido, puede traducirse en una carga sostenida que se suma a todo lo demás. Cuando Roberto lo consultó con su médico, descubrieron juntos que su alimentación habitual ya le aportaba proteína suficiente. El batido no era necesario. Era un esfuerzo extra para un hígado que ya tenía suficiente trabajo. Empezó a priorizar proteína de fuentes naturales, huevo, legumbres, pollo, pescado. Pensé que estaba siendo responsable con mi salud, dijo. Resultó que estaba complicando algo que podía ser simple. Antes de llegar al alimento número 1, necesito hacer una pausa, porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver vídeos como este. La persona aprende, entiende, se propone cambiar, y sin embargo, sigue cometiendo 3 errores que hacen que todo lo demás pierda sentido. Y el peor de los 3 está directamente relacionado con el alimento número 1 de esta lista. Error número 1. Hacer cambios drásticos de golpe. Alguien aprende que el pan blanco sobrecarga el hígado y al día siguiente elimina todos los carbohidratos. O aprende sobre los jugos y deja de comer fruta completamente. Los cambios bruscos generan estrés metabólico y son difíciles de mantener. El hígado se beneficia mucho más de ajustes graduales y sostenidos que de transformaciones radicales que duran 2 semanas. Error número 2. Reemplazar sin revisar. Las personas dejan el azúcar y la reemplazan con edulcorantes en exceso. Dejan el pan blanco y lo reemplazan con productos integrales industriales que tienen igual cantidad de aditivos. O dejan el aceite refinado y lo reemplazan con otro aceite vegetal diferente, pero igualmente refinado. El principio es simple. Cuando hagas un cambio, asegúrate de que lo que entra sea realmente diferente a lo que salió, no solo diferente en el nombre. Error número 3. No mencionar los suplementos al médico. Muchas personas listan sus medicamentos en cada consulta, pero omiten los suplementos porque los consideran inocuos. El hígado no hace esa distinción. Todo lo que entra al cuerpo pasa por él.
Lleva tu lista completa de suplementos a tu próxima consulta y pregunta específicamente si son adecuados para tu etapa actual. Y este tercer error es exactamente lo que le pasaba a la protagonista del alimento número 1. Un alimento que está en casi todas las cocinas, que ningún médico cuestiona y que muchos consideran la opción más responsable que pueden elegir. Alimento que cuando se consume sin leer la etiqueta, puede estar detrás de una sobrecarga hepática que millones de personas mayores de 60 atribuyen simplemente al paso del tiempo. Déjame contarte sobre Marta, de 63 años, en Medellín. Cuidaba mucho lo que comía. Compraba productos light, evitaba el azúcar, elegía opciones etiquetadas como naturales o sin azúcar añadida. Se sentía segura con sus elecciones. Lo que Marta no sabía es que muchos productos light y naturales están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, que aparece en las etiquetas bajo nombres como jarabe de agave, néctar de frutas, concentrado de jugo o simplemente fructosa. Y esto cambia completamente la forma de verlo. La fructosa es exactamente el tipo de azúcar que más trabajo le da al hígado. A diferencia de la glucosa que el cuerpo puede usar como energía en casi cualquier tejido, la fructosa debe ser procesada casi exclusivamente por el hígado. En exceso y de manera frecuente, contribuye directamente a la acumulación de grasa hepática. Estudios en metabolismo hepático señalan que el consumo elevado de fructosa, incluso en personas sin sobrepeso y con dietas aparentemente saludables, es uno de los factores más relevantes en el desarrollo del hígado graso no alcohólico después de los 60. Marta empezó a leer las etiquetas con otros ojos, no buscando calorías, buscando fructosa bajo todos sus nombres posibles. Lo que encontró la sorprendió. Su yogur light, su mermelada sin azúcar, su jugo de frutas naturales y su granola saludable, todos contenían fructosa en cantidades significativas. Entonces, hizo ajustes graduales sin eliminar nada de golpe. Creía que estaba cuidando mi hígado, dijo. Resulta que lo estaba trabajando sin saberlo. Quiero que entiendas que todo lo que revisamos hoy no son prohibiciones, son observaciones. El hígado no es un órgano dramático, no grita cuando está sobrecargado, ni manda señales obvias en las primeras etapas. Trabaja en silencio, igual que lo hace todo lo bueno que hacemos por nuestra salud, y eso es exactamente lo que hace que esta información sea valiosa. No porque el hígado esté en peligro, sino porque cuanto antes entendemos cómo apoyarlo, más fácil es mantener la energía, la digestión y la claridad que permiten vivir esta etapa con autonomía. Seguir cocinando lo que quieres cocinar, tomando tus propias decisiones sobre lo que comes. Seguir siendo tú quien elige, no la fatiga, la pesadez o el cansancio de las 3 de la tarde, que ya parece normal, pero no tiene por qué serlo. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y después de los 60, esa diferencia se siente. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Información para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. ¿Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información? Hoy revisamos 7 alimentos del día a día que, después de los 60, pueden estar dándole más trabajo al hígado del que muchos imaginan. Los jugos de fruta natural, los aceites vegetales refinados, el pan blanco y las harinas refinadas, los suplementos en exceso, los edulcorantes artificiales en consumo frecuente, las proteínas en polvo y batidos comerciales, y la fructosa oculta en productos light y naturales, que es quizás el factor más subestimado de todos. Ninguno de estos alimentos es un veredicto, todos son puntos de partida. Y si tuvieras que comenzar por algo, comienza por lo más accesible. La próxima vez que vayas al mercado, lee una etiqueta buscando fructosa bajo todos sus nombres. Come la fruta entera en lugar de exprimirla. Y antes de añadir un suplemento nuevo, pregúntale a tu médico si realmente lo necesitas. El objetivo de este canal no es que tengas miedo de tu cocina, es que tengas claridad sobre lo que le das a tu cuerpo cada día. Porque la claridad trae tranquilidad, y la tranquilidad, en esta etapa de la vida, es uno de los recursos más valiosos que existen. No pienses que revisar lo que comes es un sacrificio. Piensa que es una forma de respetarte, de mantenerte fuerte y autónomo, de seguir tomando tus propias decisiones y de estar presente para las personas que amas. Son pequeños ajustes que, si se aplican con constancia, construyen una salud más sólida. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 alimentos que revisamos hoy,
¿Cuál te sorprendió más encontrar en esta lista? Cuéntanos en los comentarios. No para juzgar lo que comes, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y todavía no sabe por dónde empezar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.